la Biblia, por favor, quiero pedirte que busques 3 versículos para empezar. La primera sería Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19. Yo voy buscando también. Proverbios 19. Proverbios capítulo 19, versículo 1. El otro sería 2 versículos atrás. ¿Sí? No, dos versículos atrás. 2 libros atrás, le va a decir. En el libro de Job, capítulo 27. Job 27. Proverbios capítulo 19, versículo 1. El segundo pasaje va a ser Job capítulo 27, versículo 1 al 5. Y el tercero sería Job capítulo 31. ¿Sí? Capítulo 31, versículo 1 al 6. Si alguien tiene Proverbios 19, 1, por favor, con una voz potente, con una voz de trueno, lo puede ponerse de pie y leerlo, por favor. Proverbios 19, 1. ¿Sí, hermano? Mejor es el pobre que camina en integridad que el del perverso labio y fatuo. ¿Verdad? Hasta ahí no, hermano. Mejor que es, dice, el pobre que camina en integridad. ¿Sabes qué está diciendo en pocas palabras este versículo? ¿Sí? Que es mejor ser íntegro que tener abundancia. ¿Sí? Ahora, vamos a leer Job 27, versículo 1 en adelante, y lo leo. Dice: resumió Job su discurso y dijo: vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios, que dice, no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré, ¿qué dice? Mi integridad. Dice, acá Job está reconociendo que las circunstancias que él vivió. ¿Cuánto conocen la historia de Job? Lo que él padeció. ¿Sí? Es muy conocido. Era un hombre rico de la tierra de Ur, que tenía abundancia y que un día para otro perdió todo. Y no solamente eso, sino que también tuvo una enfermedad muy grande sobre su vida. Y no solamente eso, tuvo una esposa que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y no solamente eso, vinieron 3 amigos queriéndole ayudar y le dijeron a él, ¿sabes que Job, por tu pecado estás en estas condiciones? Todo lo negativo que te puedes imaginar que pueda acontecer a una persona, vivió Job. Pero él dice, yo reconozco que eso vino de parte de Dios. Yo reconozco que Dios está en control. Y mientras yo tenga hálito, tenga aliento de vida de parte de Dios, no voy a pronunciar nada en contra de Dios. Y Dios no permita, y yo me comprometo, en pocas palabras está diciendo, a ser íntegro delante de Dios. ¿Qué ejemplo de vida? Podrás decirme, bueno, hermano, eso ya hace más de 6.000 años que pasó, y puede ser que tengas razón, pero déjame decirte, Job era un hombre emocional, igual que usted, igual que yo. Era igual. Vamos al capítulo 31 de Job. Antes de entrar a nuestro estudio de esta tarde, de esta noche, no piensen en la lluvia, por favor. Es un regalo, el suelo necesitaba el agua. Dice la palabra de Dios, Job 31, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría arriba Dios? ¿Y qué le da el omnipotente desde las alturas?
No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira, si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Una vez más, Job está reconociendo lo que es Dios. ¿Saben que delante de Dios no podemos ocultar nada? ¿Lo sabías? No. ¿Sabías que Dios conoce todo? ¿Sabes que Job estaba tan seguro de su integridad, de lo que él era, que pide a Dios, examíname Dios, con tu justicia? Dice la palabra de Dios, pésame en balanza de justicia y conocerá mi integridad. ¿Cuántos nosotros podemos decir, Dios, pésame realmente con tu balanza de justicia y ves que soy íntegro? Tal vez la mayoría estaría con los shoulders de la espalda, agachándose, escondiéndose de Dios. Hermanos, Dios demanda algo de nosotros. Somos cristianos, somos hijos de Dios, no por méritos propios, es gracia a Dios, y Dios demanda a cambio de nosotros integridad. Ahora, ¿qué es integridad? Integridad, en pocas palabras, sería lo que usted es en privado. Ser completo, ser llenos, sin faltante. Te vas y compras tal vez un paquete de azúcar, ¿sí? Y vos decís, me parece que este no tiene 1 kilo. Te vas y tenés una balanza y te da que tiene 950 gramos en vez de 1000 gramos. 1000 gramos hace 1 kilo, ¿sí? ¿Y vos qué decís? ¿Me robaron? 50 gramos. No está completo, falta. ¿Sí? Déjame decirte, Dios demanda a nosotros que seamos cristianos completos. Dios no nos exige a ninguno de nosotros más de lo que nosotros podemos dar a Dios. Y tener la seguridad que Dios te conoce tal cual eres. Y sabe y va a demandar lo que cada uno es capaz de dar. Es de ahí que tenemos la certeza, tenemos la confianza de decir que no va a venir sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana, y podemos confiar en decir que fiel es Dios, como dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que fiel es Dios, que juntamente con la tentación dará la salida. ¿Para qué? Para que podamos resistir, para que podamos salir victoriosos. Es de ahí que cada uno de nosotros podemos decir que es posible vivir una vida completa, íntegra, delante de Dios. Ser íntegro es ser transparente. Yo creo que a ninguna persona que esté casado, ¿sí?, no va a gustar que su cónyuge no sea transparente con él. ¿Te gustaría que tu esposo te guarde cosas? ¿Te gustaría que tu esposa te oculte cosas, algunos secretos? Creo que no. ¿Sí? Hay que ser transparente. Ahora, Dios conoce todo de nosotros, pero el problema es que nosotros muchas veces actuamos como si fuese que queremos engañar a Dios. Pero Dios conoce nuestras vidas. Ahora, no solamente eso, déjame decirte, nosotros estamos viviendo, no estamos en una burbuja, tenemos una vida en este mundo, y bien sabemos que en este mundo la gente está acostumbrada a las trampas, al engaño, a la mentira, a la falsedad. Son características de este mundo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 13, dice que usted y yo somos la luz y somos la sal de este mundo. La Biblia dice que debe haber una diferencia. Ahora, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si la Biblia realmente tiene y contiene la palabra de Dios, creo que lo más sabio de nosotros sería obedecer a la Biblia.
Es por eso que como bautistas decimos que nuestra base y autoridad es la Biblia. No opiniones, no sentimientos, no filosofías de este mundo, sino la Biblia. La Biblia. Hay movimientos hoy en día que están queriendo justificar que hay varias maneras de entrar al cielo. Dice, estuve escuchando en estos días un estudio que decía lo siguiente: hay evangelistas que están metiendo en las cabezas de las personas que Dios está hablando a través de sueños, que Dios está hablando a través de experiencia, que Dios está presentando, o Jesucristo se está presentando a personas. Y están diciendo que son en aquellos lugares donde aún no se ha enseñado la palabra de Dios. Entonces Dios, en su sabiduría, en su omnisciencia, en su omnipotencia, ¿sí?, Él está decidiendo enviar a ciertas cosas, visiones, sueños a personas para revelar lo que es su voluntad. Déjame decirte, Dios nos va a hablar, pero va a hablarnos a través de su palabra. ¿Sí? A través de su palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17, habla que la fe es por Él. Oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. No hay otro tipo de fe para la salvación. Es a través de la palabra que nos enseña que Cristo vino a este mundo, que Cristo murió por nosotros, que Cristo derramó su sangre y que Cristo resucitó al tercer día. Es el evangelio completo. Ahora, si Cristo hizo todo esto por nosotros, lo más lógico, lo más común es que nosotros vivamos para Él. ¿Y cómo vivimos para Él? Cuando usted y yo decidimos tener vidas íntegras. Íntegras. No sé si, hermano, tendrías todavía Proverbios 19:1. Vamos a leer una vez más Proverbios 19:1 para que podamos entender cuán importante es la integridad. ¿Sí? Proverbios 19:1 dice, ¿sí?, mejor es el pobre que camina en integridad. En pocas palabras, si usted dice no tengo nada, pero si usted es íntegro delante de Dios, usted es un rico. La Biblia lo dice: mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios y fatuo. ¿Sabes lo que significa fatuo? Es una palabra que usamos muchas veces y es muy ofensiva. Comúnmente. Estúpido. Desgraciado. La Biblia entonces nos dice a nosotros: mejor es el pobre que camina en integridad que el perverso de labios, aquel que no tiene integridad en hablar cualquier cosa, ¿sí?, sino que infatuo, desgraciado. Hermanos, cuán importante es nuestra integridad para Dios. Cuán importante sería para nosotros realmente poder decidir dentro de nosotros ser íntegros, transparentes delante de Dios. Estamos diciendo, sí, Dios conoce nuestros corazones, Dios me conoce, Él lo sabe todo y estamos teniendo razón. Pero si realmente reconocemos que Dios lo conoce todo, usted y yo temblaríamos si no tenemos integridad. Ahora, ¿cómo fue la integridad de Job? Vamos al capítulo 1, por favor, de Job. Capítulo 1 de Job. Versículo 21, perdón, 20, vamos a leer el versículo 20. Versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y maldijo a Dios. No, ¿Dice eso? no, ¿Qué hizo? adoró. ¿Cuántos de nosotros reaccionaríamos de igual manera como Job? Después de vivir cierta experiencia de perderlo todo.
Dice la palabra de Dios, entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo podemos tener integridad? ¿Cómo podemos alcanzar ser cristianos íntegros? Primero necesitamos conocer a Dios. Usted y yo necesitamos conocer a Dios. No simplemente decir, sí, Jesús es mi Salvador. ¿Conoces a Dios? ¿Conocemos realmente a Dios? Déjame decirte, Job mantuvo su integridad porque conocía a Dios. Él vivió esa experiencia negativa, lo perdió todo, pero ¿sabes qué? Él reconoció que Dios estaba en control, que Dios permitió, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Amén. Y aún así, no dio despropósito alguno. ¿Entendió? Si esto me está pasando, si esto estoy viviendo yo, es porque Dios tiene un propósito en mi vida, porque Dios me quiere mostrar algo. ¿Cuántos de nosotros realmente hay situaciones difíciles, tentaciones? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas? ¿Cuántos de nosotros vivimos situaciones en que decimos, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? Job entendió que eso venía de parte de Dios. Déjame decirte, nosotros debemos conocer a Dios. Mi pregunta es, en primer punto, ¿conoces a Dios? Para conocer a Dios, primeramente necesitas ser un hijo de Dios. Estar seguro de que Cristo te salvó, que has recibido el perdón y el lavado de tus pecados a través de la sangre de Cristo. Y esto es a través de la fe en Cristo, la fe en la palabra que nos enseña a nosotros que Cristo murió y pagó un precio por nosotros. Y que solamente Él es capaz de darnos la seguridad y el poder de ser llamados hijos de Dios. Eso usted y yo tenemos que estar convencidos, seguros. No debe haber una pizca de duda en nosotros. ¿Quieres ser íntegro? Conoce a Dios. Necesitas conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios también va a suceder lo siguiente en nosotros. Vamos a Job, por favor, capítulo 2. ¿Sí? Capítulo 2. Del 1 al 3. 1 al 3 dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás también entre ellos presentándose delante de Jehová. Hay varios teólogos que tienen su opinión referente a este pasaje. Yo personalmente sí creo que eran ángeles que estaban en la presencia de Dios y que Satanás entró en la presencia de Dios y Dios le dice lo siguiente, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Ya lo que usted y yo utilizamos muchas veces, tal vez en forma de sarcasmo o en forma divertida. ¿Dónde estuviste? Rodeando la tierra, paseando de aquí para allá. ¿Sí? Déjame decirte, Satanás dice esto, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, íntegro? ¿Sí? Perfecto, recto, y viene otra palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice? Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo podemos ser íntegros? Número uno, necesitamos conocer a Dios. Conócelo como tu Salvador personal, conócelo en la intimidad, conócelo como el Dios que está en control. Número dos, ¿cómo puedes ser íntegro? Tenga temor de Dios. Tenga temor de Dios. Pero no ese miedo que tenés cuando estás en la oscuridad. ¿Alguien que tiene miedo a la oscuridad? Ay, bien, vamos a la lista. No es el miedo que cuando sentías de chico te van a castigar, cuando te portabas mal. No es el miedo de que salga a la luz algo que tenés oculto.
El temor a Jehová es el respeto a Dios. Que usted pueda verlo realmente a Dios como el Dios soberano. Cuando nosotros empezamos a ver a Dios de esa manera, vamos a tener temor de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es el creador del universo? Amén. ¿Es? ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios te creó? Amén. Él es el Dios omnipotente. Usted y yo debemos respetarnos. ¿Saben qué? Tal vez sí yo respeto a Dios, sí yo siempre trato de no ofender, de no usar su nombre en vano. Pero ¿cómo está su vida privada? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Sí? Si usted tiene temor a Dios, estaríamos aborreciendo lo que Dios aborrece. ¿Qué aborrece Dios? ¿Al pecado o al pecador? ¿Al pecador? No, al pecado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios te ama tanto, pero sabes que aborrece cuando estamos ofendiendo su santidad. ¿Cómo puedo ser íntegro yo? Sí, número uno, soy íntegro a Dios cuando lo conozco a Dios. Número dos, cuando tengo temor de Dios. No porque el temor que me va a castigar. Y si somos castigados de parte de Dios, gritemos amén, gracias Señor. Porque somos hijos y no bastardos, dice la palabra. Cuando Dios nos castiga, amén, importamos a Dios. Somos importantes para Él. Es usted hijo. Debemos hacer el bien de nuestras vidas, no porque temamos a la disciplina de Dios, sino porque amamos a Dios. ¿Amas a Dios? Porque amas a Dios. Tengamos temor de Dios. ¿Sí? Ahora, la palabra de Dios también nos dice en Proverbios capítulo 15, Proverbios capítulo 15, versículo 3, dice lo siguiente: los ojos de Jehová, ¿qué dice? En todo lugar, mirando a los malos y a los nada les oculto. No es que hay un ojo gigante que te está viendo, sino que Dios es omnisciente, Dios te conoce, Dios sabe. Nada ocultamos de Él. Nada ocultamos de Él. Y muchos toman tan literal este pasaje que sabes que he escuchado de personas que hasta que se dan una ducha vestidos, porque Dios está viendo eso. Hermanos, ¿sabes qué? Dios le importa lo de adentro, y bien sabes. Los hombres somos los que miramos lo de afuera. Miramos la apariencia, pero Dios que mira Corazón. el corazón. Y gloria a Dios por eso. Como si no quiera decir, no, porque es feo, chao. ¿Sí? Y Dios no mira lo de afuera, mira lo de adentro. Cuán importante es para Dios lo que yo soy en mi intimidad, en lo privado. Hermanos, queremos ser íntegros, debemos conocer a Dios. Número 2, debemos temer a Dios. Número 3, versículo 3 de Job 2 dice: temeroso de Dios, ¿sí? ¿Y qué dice? Apartado. ¿Apartado de qué? Del mal. Apartado del mal. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que dicen que quieren hacer la voluntad de Dios. Muchos dicen, yo quiero servir a Dios, pero andan corriendo detrás del pecado. No están dispuestos a batallar. La palabra de Dios nos dice, queremos ser íntegros, apártate del mal. Apártate de aquello que te está alejando de Dios. Corre, huye, sácalo de tu vida. Necesitamos realmente tomar decisiones. ¿Sabes qué? Muchas veces vemos que vivir un estilo de vida que a nosotros nos parece correcto, y bien sabemos que está fuera de la voluntad de Dios, nos parece placentero.
nos parece gozoso. Pero déjame decirte, esas cosas muchas veces son de tropiezo para nuestras vidas. Y cada uno luchamos con algo. Cada uno de los que estamos en este lugar tenemos un pecado con que estamos luchando día tras día. Tenemos nuestras partes flojas, nuestras concupiscencias. Y estoy seguro de que si usted tiene eso porque está vivo aún. Y si me dice, no, yo he vencido todo. Amén. Ojalá lo pudiera decir. Pero creo que si usted es honesto consigo mismo, usted sigue luchando con estos pecados que muchas veces son de tropiezo para nuestro crecimiento, para nuestra integridad. La palabra de Dios nos anima a nosotros a poder vivir para Dios. Para Dios. Hermanos, queremos ser íntegros, ser transparentes delante de Dios. Conoce a Dios, teme a Dios, viva para Dios. Muchas veces nosotros vivimos para otras cosas que son importantes. Vivimos tal vez para nuestro cónyuge, para nuestra esposa, para nuestro esposo. Vivimos tal vez para nuestros estudios, vivimos para nuestro trabajo, para nuestros hijos. Son importantes, pero que nunca ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Viva para Dios. Eso tiene un gran galardón. ¿Cómo podemos vencer los momentos difíciles si no estamos teniendo a Dios en primer lugar? Vamos a Santiago capítulo 1, por favor. Es un pasaje muy conocido. Santiago capítulo 1. Versículo 14. Santiago capítulo 1, versículo 14. Vamos a hacer algo, vamos a leer el versículo 12 para poder entender el contexto. Tal vez sea la primera vez que esté leyendo este pasaje. Vamos a leer el versículo 12 de Santiago 1. Y dice, soportando, ¿qué dice? Las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Menos mal no dice mujeres, dice la palabra, ¿no? Es para todos, para ambos géneros. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, que dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Por qué soportamos las pruebas? ¿Para recibir la corona? No, porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios. Y Dios conoce, recuerda que Dios conoce tu corazón. ¿Sí? Usted y yo trabajamos para recibir una paga. Pero usted y yo trabajamos en la obra de Dios porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios. Y debe ser nuestro punto. Dice la palabra de Dios entonces, versículo 13, cuando alguno es tentado, ¿sí? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién? De Dios. Dios, ¿por qué me envías esta tentación? No puedo resistirlo. Bien sabes, Dios no te tienta, Dios te da pruebas para que puedas madurar, pero no tentaciones. Acá hay una diferencia, no es lo mismo de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, donde dice tentación y prueba es utilizado de la misma manera. Acá son diferentes, pruebas son para nuestra madurez, para que podamos conocer a Dios. Tentaciones son de nuestra propia concupiscencia, de nuestros deseos desordenados. Dice la palabra de Dios entonces, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. A ver, alguien me explica por favor esta palabra, concupiscencia. Deseo de la carne, deseo desordenado, lo que a vos te gusta y lo que desagrada a Dios, en pocas palabras. Aquel lugar de decir, me cuesta vencer esto. Aquello que tenés para algunos tal vez sea el chisme, la mentira, la fornicación, el adulterio,
la pornografía, lo que vos quieras llamarlo, son diferentes, pero son nuestra concupiscencia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Alguien puso una vez una trampa para ratas? ¿Sí? ¿Has observado cuando una rata cayó, solamente escuchaste el ruido? Mira, tengo tanto tiempo libre. Eso tipo 1 de la mañana, cuando aún no puedo pegar los ojos, antes ponía la trampita, ponía el cebo, generalmente era un pedazo de queso o un pedazo de carne que estalló, quería moverlo por el olor que tenía, y veía que daba vuelta, pasaba para un lado, a otro lado, pasaba al lado. No, vos no tenés rato en tu casa, por eso me mirás así, ¿no? No es la chita, ¿no? Bueno, nunca tuviste, en mi casa sí. Vino, me acercaba, pero no lo mordía de primera. Estaba como dudaba si se acercaba o no, estaba en esa posición, venía, pero creo que las ganas y la tentación fueron más grandes que se fue. ¿Sí? ¿Sabes qué? Cuando nosotros pecamos es de la misma manera. Sabemos que no es bueno, sabemos que va a tener consecuencias, pero estamos ahí mirando, batallando nuestras mentes, lo planificamos, lo hacemos, y vamos ahí, damos vueltas hasta que esperamos el momento claro y caemos. Ahí caí. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Sigamos leyendo. Dice, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Entonces, ese deseo que está fuera de la voluntad de Dios, tu concupiscencia, después de haber concebido de un nacimiento, ¿sí? Habla de eso, da a luz el pecado. El pecado. Ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado, porque todos somos tentados. Lee por favor acá entonces 1 Corintios 10, 13. Todos somos tentados. ¿Qué hacemos con la tentación? Ahí está el tema, ahí está el meollo, digamos. Entonces, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo, ¿qué dice? Consumado, da a luz ¿qué? La muerte. La pobre gauchita no tiene sus ganas de querer comer ese pedazo de queso, ¿sí? Y batalla, duda, porque tal vez ahí está oliendo que tal vez el perfume de una persona y sabe que no es correcto, pero su deseo fue más grande que su pensamiento, su razonamiento fue, mordió, cayó, murió. Usted y yo estamos luchando, sabemos que no nos conviene, que va a tener consecuencias, pero saben que en ese momento que vamos a caer en pecado, ¿saben qué pasa? Nos olvidamos de las consecuencias. Stanley decía lo siguiente, Charles Stanley, en su libro Tentado, no cedas, ¿sí? Decía lo siguiente, que en el momento que el cristiano va a caer en su pecado, en su debilidad, no es que se va y lo hace conscientemente, sino que el diablo utiliza aquel deseo que tiene y hace un apagón, un cortocircuito en la mente humana y hace que se olvide de Dios en ese momento. ¿Me entienden? Pero después de haber cometido el acto, haber pecado, haber matado, lo que sea, ¿sí? Se da cuenta que hizo algo malo. Queremos ser íntegros, necesitamos conocer a Dios. Queremos ser íntegros, queremos tener temor de Dios. Respétalo. Él es tu creador. Es el Padre de Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Él lo conoce todo. Número 3, vive para Él. Sírvele. Ocúpate en Él.
Porque cuando nosotros estamos metidos en cualquier otra cosa que no sea servir a Dios, generalmente, ¿sabe qué ocurre? Somos seducidos y atraídos y caemos en pecado. El pecado, una vez consumado, trae la muerte, una muerte espiritual. Y para un cristiano, para un verdadero cristiano, un hijo de Dios, estar muerto espiritualmente, ¿sí?, sin comunión con su Dios, es un problema. Trae amargura a su vida. Ese cristiano no puede ser feliz. No puede vivir como si nada hubiese pasado. Hermanos, cuán importante es que nosotros podamos poner en nosotros la prioridad de ser íntegros para con Dios. ¿Sabes qué? Cada día usted y yo tomamos decisiones en nuestras vidas. Al levantarse usted toma la decisión de ir a desayunar, de tomar un mate, toma la decisión si va a leer su Biblia, si va a hacer otra cosa, toma la decisión si va a trabajar o no, toma la decisión lo que va a hacer. ¿Sí? Ahora, ser íntegro para Dios es también tomar decisiones. Y en esas decisiones debemos escoger lo que a nosotros nos conviene como hijos de Dios. Nunca para usted va a ser de beneficio vivir lejos de Dios, apartado de Dios. Viva una vida íntegra para que pueda gozarse del verdadero cristianismo. Cuán importante es para nosotros como cristianos. No vivamos vidas cristianas mediocres, a medias. Dios quiere utilizarnos, pero debemos ser limpios para ser utilizados por Dios. ¿Cuánto tomarías este vaso de agua? ¿Tomarías? ¿Tomarías, no? ¿Y si escupo en él? ¿Tomarías? No, está contaminado. ¿Sí? Déjame decirte, ¿cuántos quieren servir a Dios? ¿Quieren servir a Dios? ¿Quieren ser utilizados por Dios? Iglesia, ¿quieren ser utilizados por Dios? Amén. ¿Sí? Dios usa vidas limpias. Dios usa vidas limpias. Y amén por eso. Tomamos decisiones sabias en nuestras vidas. Decidamos ser íntegros para Dios. Dios te quiere utilizar. Vamos a orar.